La verdad es que yo, por lo menos en lo personal, no me puedo despegar de las noticias que vienen del Medio Oriente, sobre todo la guerra que está librando Israel contra Líbano y contra las guerrillas que los están acechando. Para hablar del tema, como les decía, tenemos en la línea, y es un gusto, un honor, porque fue parte de los inicios de esta radio, como siempre la presento cuando trabajaba en la BBC, a Hannah Beris. Ella es una destacada periodista uruguaya israelí, radicada desde 1979 en Israel. Tiene una licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Beris se ha especializado en estudios sobre Medio Oriente y el Islam. Conocida por su trabajo como corresponsal y conferencista. Hannah, buenos días y muchísimas gracias por estar en Así Amaneció. Hola Guillermo, gracias por llamarme, por contactarme, por pedir esta entrevista y por tus palabras tan generosas. Como siempre lo haré cada vez que usted esté en este programa. Hannah, ¿cuál es el impacto humanitario que está viviendo Israel y todo lo que ha vivido esta guerra contra estas guerrillas como Hezbollah y las demás del territorio? Bueno, ante todo recordemos, creo que hay que ponerlo, digamos, en la proporción de vida, porque en general en los últimos días si vemos titulares en diferentes medios internacionales, parecería que los problemas de Medio Oriente comenzaron cuando Israel entró por tierra a Líbano. Así es. Recordemos que todo esto, más allá del conflicto de larga data, de décadas, que estalló ya cuando fue creado Israel y fue invadido por ejércitos árabes de países que no quisieron que se establezca aquí un Estado judío, que estaba aprobado por las Naciones Unidas. Más allá de esa larga historia, a la que seguramente no hay tiempo de entrar ahora, en la última etapa tan cruenta comenzó el 7 de octubre, cuando la organización terrorista Hamas, con 6.000 terroristas, al principio hablábamos de 3.000, pero ahora ya hay más claridad respecto a los números, unos 6.000 terroristas irrumpieron al sur de Israel, llevaron a cabo una masacre, mataron más de 1.200 personas, la enorme mayoría civiles, en sus casas, quemaron gente viva, fue algo terrible. Yo estuve en lugares que fueron escenario del horror, vi las casas quemadas. Imaginar a la gente allí encerrada en los refugios, que pensaban que los protegían de los cohetes sí, de los misiles, pero no cuando terroristas llegan hasta tu casa, violan tu casa, te rompen logran, sabes, abrir la manija del refugio, entrar y allí matarte o violarte o secuestrarte. Eso pasó el 7 de octubre. Israel a raíz de eso lanzó una fuerte ofensiva contra la organización terrorista Hamas en Gaza, con el declarado objetivo de destruir lo más posible la infraestructura armada de Hamas, o sea, quitarle de las manos las herramientas para poder eh, volver a perpetrar una masacre de ese tipo, porque hay varios videos, que los tengo filmados, de jefes de Hamas, diferentes figuras, diciendo que lo volverían a hacer una y otra vez, otro 7 de octubre. Cuando Israel comenzó a atacar a Hamas en la Franja de Gaza, primero solo por aire y artillería y luego por tierra, desde el norte, desde el Líbano, la organización terrorista Hezbollah, que es de hecho el brazo de Irán en Líbano, comenzó a atacar, aunque no había recibido ningún disparo de Israel, comenzó a atacar todo el norte de Israel, a disparar misiles, misiles antitanque, cohetes, drones explosivos hacia las comunidades civiles del norte de Israel. Durante demasiado tiempo, Israel, si bien sí respondía al fuego, no es que Israel no lanzó ni un disparo a raíz de eso, pero no en la envergadura necesaria para amedrentar a Hezbollah, para echarlo, alejarlo de la frontera. Hace pocas semanas, ya hace 2 semanas y media, que casi 3, comenzó una nueva etapa en la guerra, cuando ese impresionante, seguramente Guillermo tú lo habrás Sí. mencionado en tus programas, ese operativo propio de película, ¿verdad? De los Ujú. vipers explosivos, que Israel no reivindicó, recordemos, pero le fue atribuido al Mossad israelí. Creo que no es descabellado decir que habrá sido obra de Israel. Ahí comenzó una nueva etapa como para destartalar, realmente desequilibrar a Hezbollah, eso acompañado de intensos ataques tanto a los cabecillas, a los jefes, a distintos niveles de Hezbollah. El punto más singular fue eliminar a su jefe Hassan Nasrallah,
como a las instalaciones, los blancos militares, depósitos de misiles, escondites de cohetes, de drones, todo lo que sirve a la maquinaria de guerra de Hezbollah. Evidentemente, eso tú me preguntabas, y perdón que hice esa No, introducción, por creo que favor, lo es importante, necesaria. Sí, me necesaria. extendía, está un poco, tú me preguntabas del efecto humanitario. Ante todo, aclaremos en muertos, aparte del 7 de octubre, como dije, hubo como 1.200 muertos, hay en total casi 730 soldados caídos en el combate contra las organizaciones terroristas, unos 200 de ellos ya el 7 de octubre, o sea, estarían incluidos en esos 1.200, pero cientos más cayeron en combate. Aparte de eso, decenas de miles de ciudadanos evacuados de sus casas. En el norte son 65.000 por lo menos. Se habla de más sumas porque hay algunos que, digamos, que están en el programa de evacuación oficial del Estado, entonces eso se cuenta muy claramente, pero otros miles se fueron, digamos, si estaban, sabes, en esas cosas hay a veces un poco de burocracia, ¿no? El plan determina, el plan de evacuación, que los que viven en comunidades que están, por ejemplo, hasta 5 kilómetros de la frontera entre Israel y Líbano, tienen que ser evacuados porque están bajo fuego constante. Y bueno, pero hay algunos que no están en comunidades hasta 5 kilómetros, están un poco más, pero también están bajo fuego. Entonces, en total son más de 65.000. En el sur, la zona atacada por Hamas, también decenas de miles de evacuados. Ahora, algo interesante, creo que a veces confunde un poco cuando la gente, sabes, en los medios cubren la situación acá y se preguntan, bueno, relativamente no hay tantos muertos, ¿qué tanto lío Israel hace, no? Digo, usando un poco los términos del lenguaje de la calle. Pero que es un error medir la guerra en términos de muertos, no porque la vida humana no sea importante, lo es del lado israelí, lo es del lado palestino o del lado libanés, en el caso de la guerra contra Hezbollah. ¿Por qué digo que no es lo central? Porque la única razón por la que acá en Israel no hay centenares o miles de muertos en cada ataque es que Israel, a diferencia de lo que hacen las organizaciones terroristas, dedica sus energías y también los recursos económicos a proteger a la ciudadanía. Fue por eso que hace décadas ya desarrolló distintas capas de un sistema de defensa antiaérea que no tiene igual en el mundo. Seguramente los oyentes que nos estén escuchando se hayan topado más de una vez con el nombre cúpula de hierro. Es ese sistema antimisil que a veces la verdad parece casi mágico, ¿no? Que intercepta en el aire, imagínate el misil, que un misil le pega a un misil cuando está en camino y lo destruye en el aire. No es hermético, hay impactos en tierra, el hecho es que hay muertos y hay heridos, pero si eso no existiera, la cantidad de muertos sería inconmensurablemente mayor. La cúpula de hierro es solo una de las capas conocidas. Ahora, en el caso de Irán, que seguramente me preguntará sobre eso, el martes último, el 1 de octubre, que lanzó casi 190 misiles balísticos, la capa de la defensa antiaérea que entró en juego en un ataque de ese tipo es lo que se llama el HETS, o sea, flecha, porque es el sistema ideado para interceptar misiles que vienen de larga distancia, pueden ser interceptados fuera de la atmósfera, mucho más pesados. Eso es lo que explica que acá no hay una cantidad enorme de muertos todo el tiempo, aparte de la disciplina de la gente, que cuando recibe instrucciones del Comando de Defensa Civil, entrar al refugio, sabemos que va a haber un ataque, la gente acata porque sabe que eso salva. Perdón que me extendí, Guillermo, un poco en esta respuesta, pero creo que había cosas de fondo importantes de aclarar. Eh, Buenos días, estamos en la línea aún con Hanna Beris, periodista uruguaya israelí, hablando del conflicto entre Israel e Irán. Andrea Balda te saluda, Hanna. Una consulta, Hola, sí, Andrea. efectivamente, el martes pudimos ver en toda su gloria la maravillosa capacidad defensiva de Israel a través del domo de hierro que pudo interceptar más de 200 misiles lanzados por parte de Irán, perdón, y este no es el primer ataque de Irán a Israel este año, y sin embargo estamos todos un poco en vilo porque ambos países han declarado una retaliación. Israel en defensa del ataque de Irán e Irán preparando uno frente a la posibilidad de esta retaliación de Israel. ¿Tenemos idea qué tiene planificado Israel con relación a una respuesta que Biden, de Estados Unidos, el presidente Biden ha pedido que sea limitada y contenida en la medida en que se pueda? ¿Qué crees tú? Bueno, ante todo te diré, Andrea, que, y le comento a los oyentes,
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha sido muy claro en avisar que habrá respuesta. La noche del ataque, que fue como decíamos el martes 1 de octubre, dijo, Irán se equivocó, cometió un craso error con su ataque y se va a arrepentir. Va a entender pronto que cometió un grave error porque se equivoca si piensa que Israel no está decidido a defenderse o a responderle a sus enemigos. O sea, respuesta habrá. La gran pregunta, como tú bien has dado a entender, Andrea, es cuál será la envergadura de la respuesta y cuáles serán los blancos elegidos. ¿Será el programa nuclear iraní? Aunque se sabe que con un golpe, por más fuerte que sea, no se lo termina porque hay instalaciones dispersas por todo Subterráneos, Irán, sí. muchas profundidades bajo tierra. Serán sitios importantes para la economía de Irán, serán blancos militares. Lo seguro es que Israel no tiene ningún interés en dañar al pueblo iraní, al que, dicho sea de paso, te diré, hace unos días el primer ministro Netanyahu dirigió un mensaje que a mí me pareció muy emotivo, dirigiéndose directamente a él. Sabemos, Irán es una tiranía fundamentalista, siendo al pueblo persa, nosotros no tenemos nada con ustedes, el problema es el régimen del que ustedes se tienen que liberar para que toda la región esté mejor. Como tú bien dijiste, Andrea, el presidente Biden, que apoya plenamente el derecho de Israel a existir, no solo a Y existir, a perdón, defenderse. a defenderse, sí. En efecto, él, su secretario de Estado Blinken, en fin, toda la administración tratan de presionar a Israel para que la respuesta no sea de una envergadura que pueda empeorar más las cosas en lugar de solucionarlas. Es un desafío, porque Israel ya dejó en claro que la respuesta será contundente, que será distinta, eso no se dijo oficialmente, pero es lo que se interpreta claramente, que será distinta de lo que hubo el 14 de abril, Correcto. cuando, o sea, el 14 de abril fue el primer ataque directo de Irán a Israel. Digo el primero directo porque siempre atacó a través Sí, de por Hamas, proxy, de correcto. Hezbollah, que son sus brazos, ¿verdad? Ujú. Israel contestó para mostrar a Irán que no se amedrenta, pero no fue algo enorme en absoluto. Fue algo para decir que sepas podemos llegar a donde queremos, ¿verdad? Esta Correcto, vez, limitado pero no contundente. sí, perdón Andrea, dime. Sí, sí, no digo, estoy de acuerdo con usted, limitado pero no contundente, es decir, un show de fuerza, pero hubiera podido ser mucho peor. Claro, lo que pasa es que Israel lo dejó en claro todo el tiempo. Israel no tiene ningún interés en una guerra regional, ni con Irán, ni con nadie. Yo sé que cuando de afuera, más que nada por la forma en que a menudo, lamentablemente, algunos medios presentan el tema, Israel tan poderoso y ahora está atacando a Hezbollah en el Líbano, a Hamas en la Franja de Gaza, planea un ataque contra Irán, dispara en el Yemen a los hutíes, todo eso son respuestas a ataques de los que Israel fue víctima. Y claro que entonces uno dice, ah, bueno, tan poderoso y va acá y allá, quiere decir que Israel quiere la guerra. No, Israel se vio obligado a lanzar estos operativos porque fue víctima de ataques desde diferentes partes, todas esas partes, lo que acá se llaman los tentáculos del eje del mal encabezado por Irán. Claro que del otro lado lo llaman el eje de la resistencia islámica, que suena más digno, ¿verdad? Pero de acá se lo ve como el eje del mal, cuya cabeza Irán financia y arma a grupos terroristas que usan territorios de estados soberanos como base de atentados contra Israel. Ahora, el gran dilema es que si por un lado Israel no tiene interés en ampliar una guerra, aunque en las últimas semanas esté claro que se quitó los guantes en su guerra contra Hezbollah. Evidentemente la contención del último año desapareció. Contención por la que les diré, los habitantes del norte de Israel criticaban muchísimo al gobierno, al punto que le decían, ni vengan acá los ministros, no queremos verlos. ¿Cómo es que estamos hace un año casi bajo disparos y no le dan al ejército, porque acá el ejército hace lo que el gobierno le indica, ¿verdad? ¿Cómo no le dan al gobierno la orden de terminar o tratar de terminar con Hezbollah? Pues en las últimas semanas Israel se quitó los guantes en eso, pero sigue con esa noción, digamos, con el concepto que es mejor tratar de evitar una guerra de gran envergadura o de mayor envergadura de la que ya se está viviendo. Entonces, eso va a ser el desafío de Israel, de tratar de mostrar a Irán que paga un precio por el ataque que lanzó, o sea, un país soberano lanza casi 200, 190 misiles balísticos hacia otro país soberano y que acá no pasó nada, pero cómo hacerle eso en forma firme y contundente sin pasarse de una línea que no está claro cuál es esa línea, es cuestión de percepción, ¿verdad? Que pueda empeorar más las cosas aún.
yo estimo que en los próximos días tendremos la respuesta. Hanna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que ha sido bastante ilustrativo. Esa introducción y esa respuesta a Andrea ha sido, la verdad, que nos ha dejado pensando a todos que siempre hay dos lados de la historia y por eso nosotros queremos siempre hacer eso, entrevistar a dos lados de la historia. Y la tuya, lo que nos has contado hoy día, ha sido muy contundente. Muchísimas gracias, cuídate mucho, por favor, y adelante con ese gran trabajo que tienes por delante. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por esa importancia que le dan a escuchar diferentes versiones. Sin duda es muy importante. Y como les digo, como anoche comenzó el nuevo año judío, Shana saben, el Tova. cómputo es diferente. Shana Tová, muchas gracias, Andrea. Shana Tová quiere decir buen año, que es el augurio que se da en el pueblo judío. Anoche empezó, en medio de las cosas, esperando que no haya más alarmas. Yo tenía acá en el balcón de mi casa la felicidad de estar reunido con 35 miembros de mi familia. y llegan todos y algunos me dicen, Hanna, ¿tienes en el refugio lugar para todos? Y suena la alarma. Miren cómo en medio de la felicidad, ¿verdad? De estar juntos y de Claro. festejar y estuve horas parada cocinando, uno tiene que pensar en eso. Y en un momento veo que mi hijo mayor, que ya tiene 35 años y es padre, salta así. Digo, ¿qué pasó? Dice, no, pasó una moto rápido, pensé que era una alarma. No que él tiene miedo, sabe que hay refugio en casa, pero la noche del ataque de Irán, aunque el refugio en su casa es la habitación de los niños de 3 y 5 años, lo hacen así para que si justo suena la alarma cuando están durmiendo, no se alarmen, ¿no? Reiterando un poco Correcto. el conflicto, pero estaban todos despiertos y lloraron y se asustaron. Y eso que él no le va a explicar, le digo, ¿qué les explicaste? Digo, bueno, les expliqué que la alarma es para protegernos, que es bueno. Digo, pero no te preguntó de qué era, porque el mayor decía, ¿y qué son esos estruendos, las explosiones que se oían, que eran en general de la interceptación de los misiles, ¿no? Claro, claro. Y le digo, ¿y qué le explicaste? Me dice, no le voy a decir que en Irán hay gente que nos quiere destruir. Le digo que es algo que pasa para cuidarnos, aunque asuste en el momento. Claro. Es todo un dilema. En resumen, que el nuevo año nos traiga la paz. Ojalá. Así será, Hanna. Era Hanna Beris, ella es periodista uruguaya israelí que vive en Israel desde 1979 y ha reportado para las cadenas más importantes del mundo como la BBC. Imagínense, cuando nosotros empezamos en esta radio, la BBC era parte de esta radio y ella era parte de la BBC.